Saludos, aquí estamos en la primera parte de la lección número 113 del curso de geometría. Vamos a ver este teorema que nos dice cómo buscar la superficie total de una esfera. Y dice así: la superficie total S de una esfera de radio R está dada por la fórmula S mayúscula, ¿verdad?, que es la superficie, igual a 4pi por el radio de la esfera al cuadrado. Bueno, vamos a ver cómo demostramos ese teorema. Primeramente vamos a repetir, ¿verdad?, lo indiqué al final de la lección anterior, que para una esfera yo no puedo determinar su superficie lateral, porque fíjense que no tiene caras laterales, es redonda por todos lados, ¿verdad? Y por lo tanto lo más que podemos hacer es buscar cuánto es la superficie completa, total de ella, ¿verdad? Y claro, eso significa, si yo la pico de cierta manera y puedo aplanar a la esfera, cuánta superficie ella cubre, ¿verdad?, cuántas unidades cuadradas ella cubre. Bueno, pues vamos a ver la demostración. Dice: considera una esfera O, ¿verdad?, esfera con radio O y radio R. Esa esfera O de radio R la estoy ilustrando aquí entrecortada, porque esa esfera de radio R, que es a la cual yo le voy a buscar la superficie, la medida de su superficie, está dentro de otra esfera concéntrica con ella, que es la que describimos aquí, y dice, y otra de radio mayor R más H, el mismo radio de la que voy a considerar, más una cantidad adicional positiva, concéntrica con la primera. Y fíjense que esa otra esfera, precisamente concéntrica con la primera, que es a la cual yo le voy a buscar la superficie, que es esa que está ahí entrecortada, tiene radio R otra vez, pero le añado una cantidad H positiva, ¿eh? Y por lo tanto esa esfera, que ahora es sólida, ¿verdad?, porque es la que está afuera, incluye a la esfera de radio R, que es a la cual yo le voy a buscar su superficie, ¿okay? Pues queremos ver que la superficie de esa esfera, la que está dentro, ¿sabes?, la que está entrecortada, que es la que tiene radio R, está dada por esta fórmula, 4 por pi por el radio al cuadrado. Bueno, pues está claro que el volumen de la esfera de radio R más H, el volumen de la esfera mayor, la que está afuera, incluye el volumen de la de radio R, exactamente, ¿eh? Ese volumen que encierra ese espacio, esa porción de espacio que encierra la esfera de radio mayor R más H, incluye a la porción de espacio que encierra la esfera de radio R, que es a la cual yo ahora le voy a buscar cuánto mide su superficie, ¿verdad? La incluye. Así que, por lo tanto, se suponga que de la esfera de radio mayor a esa esfera de afuera, ¿verdad?, de radio mayor, yo le extraemos de ella, de esa esfera de radio mayor, le extraemos la de radio R. O sea que si yo pudiera de alguna manera chupar, ¿verdad?, la cantidad de espacio que está en la esfera que está dentro de radio R, pues fíjense que entonces nos queda como un cascarón, ¿verdad que sí? Un cascarón, que es esta cosa que está aquí. Fíjense que eso sería como el equivalente a un anillo en el caso de círculo, ¿verdad? Si usted tiene dos círculos concéntricos, ¿verdad?, pues, y usted quita el de adentro, pues queda un anillo, ¿verdad?, que es la diferencia entre el círculo de interior y el círculo concéntrico exterior, esa franja que queda hacia alrededor. Pues eso que queda alrededor de ese hueco que quedaría yo quizá poder sacar la esfera de adentro, es lo que se conoce como una cáscara o cápsula esférica, ¿verdad?, ese cascarón. Que fíjense que si usted piensa en una bola de tenis de mesa o de ping pong, pues precisamente esa cáscara, ¿verdad?, es lo que sería una cáscara o cápsula esférica, ¿verdad?, porque adentro está hueca, le sacamos la esfera de adentro, ¿okay?, la esfera menor del radio R de adentro. Bueno, pues de aquí es fácil ver que si H se hace más pequeño, ¿verdad?, si esta H se hace más pequeña, ¿verdad?, o sea, si yo cojo cada vez esa cáscara esférica y la cojo cada vez más estrecha, porque estoy haciendo la H, que es un número real positivo, ¿verdad?, variable, y si hago esa H cada vez más pequeño, ¿qué es lo que usted observa? Que esa cáscara esférica tiende a la medida del área de la superficie de esa esfera, ¿verdad?, la medida del volumen de esa cáscara esférica. Si yo cojo esa H y la hago cada vez más pequeña, a lo que se acerca es precisamente al valor de la superficie de esa esfera que tenemos ahí dentro y la cual yo extraje, ¿verdad? Porque fíjense ¿qué es la superficie de la esfera? Justamente esa lámina
que queda y que cubre a la esfera, ¿verdad? Y yo quiero medir cuántas unidades cuadradas cubre esa superficie, ¿verdad? Eso es lo que es la superficie total. Pues fíjense que mientras más pequeño yo escojo ese H, más se aproxima esa cáscara esférica o esa cápsula esférica a la lámina, que es precisamente lo que recubre nuestra esfera y cuya medida en unidades cuadradas es lo que es la superficie de esa esfera, ¿ves? Bien, bueno, pues por el concepto que desarrollamos sobre el volumen. ¿Cuál es ese concepto que nosotros desarrollamos sobre el volumen? Una vez habíamos visto ya cómo buscar el volumen de varios sólidos, ¿verdad? De prisma, de pirámides, de cilindros, de conos. Vimos que todos esos volúmenes fundamentalmente se determinan multiplicando un área, que generalmente era el área de la base de esos sólidos, por una distancia, que generalmente era la altura de esos sólidos, ¿verdad que sí? Pues fíjense, ¿cómo yo puedo determinar el volumen de esa cáscara? Pues una de las formas es usando ese concepto que desarrollamos sobre el volumen, que es el producto de una área por una distancia, ¿verdad? Pues miren lo que yo voy a hacer. Yo voy a picar esa cáscara esférica, ¿verdad? Que tenemos ahí. Y voy a aplanarla. Fíjense que cuando usted pica, por ejemplo, si yo pico aquí la cáscara y recorto todo alrededor de la esfera, pues sí, se abre esa cáscara, pero no se queda doblada, ¿verdad que sí? Y entonces para yo tratar de aplanarla, para poder medir su superficie, ¿verdad? La superficie que cubre esa cáscara esférica, ¿verdad? Pico más, sigo picando hasta que logro aplanar la superficie de esa cáscara esférica, ¿verdad? Y aquí yo estoy presentando esa cáscara esférica como si hubiese dado varios cortes, ¿verdad? Con una tijera aquí, y claro, entonces al picar así, acá queda así, aquí pico un poquitín más, aquí un poquitín más, para ir tratando de aplanarlo. Fíjense que todavía esta ilustración que yo he mostrado aquí no luce muy aplanada, ¿verdad? Así que posiblemente haya quedado unos cortes más para que al fin y al cabo esa cáscara, cuando yo la tire, quede bien aplanada, ¿verdad que sí? Bueno, pues fíjense que esa superficie que queda arriba es precisamente la superficie de la esfera a la cual yo le estoy buscando cuánto mide esa superficie, ¿verdad? Esa superficie total. Por lo tanto, esta cara del frente de ese objeto que queda ahí, ¿verdad? Es precisamente la superficie de esa esfera de radio X, que es la que yo quiero computar, ¿verdad? Y entonces fíjense que aquí está el grueso de esa cáscara, ¿verdad? Y lo que queda detrás, que fíjense que tiene más o menos la misma forma de la cara que está al frente de ese sólido que tenemos aquí, todavía un poquitín no tan aplanado, ¿verdad? Sería precisamente la superficie de la esfera más grande, esa que queda por acá atrás, esta cuyo borde está acá atrás, ¿verdad? Que queda por detrás a una distancia h de la superficie que está al frente. Esa sería la superficie de la esfera más grande, la que está afuera, ¿verdad? Y esta que está aquí, que queda de frente, sería la superficie de la esfera que está adentro y que es la que yo quiero computar. Bueno, pues fíjese, por el concepto ese de volumen, ¿cómo sería el volumen de esa cáscara entonces? Pues yo podría tomar el producto de esa área, de esta cara que nos queda al frente, que es precisamente la que yo quiero computar, porque es la superficie de esa esfera que está ahí dentro del radio R, multiplicada por la distancia que habría que mover esa superficie hasta colocar en la posición de la otra superficie, que es la que está atrás, ¿verdad? Que sería la superficie de la esfera mayor. ¿Y qué distancia yo la muevo? H. Por eso es que el volumen de esta esfera sería aproximadamente la multiplicación de S, que es el área de esta base, ¿verdad? Que queda hacia el frente de ese sólido, por esa distancia, que es lo que yo tendría que mover esa cara del frente hacia atrás para colocar en la posición de la base de atrás de ese sólido, ¿verdad? Muy bien, que resulta ser, claro, la superficie de la otra esfera mayor. Ahora, fíjense que esta superficie, ¿verdad?, que está aquí, no es igual que la superficie de atrás, porque la superficie que está al frente es la de esta esfera, que es menor, y la superficie que está atrás es la superficie de esta esfera mayor, ¿verdad?, que es mayor. Así que por lo tanto, fíjense que aquí pasa algo parecido a cuando consideramos el volumen del, por ejemplo, el cono. Si yo cogía la base de un cono circular, digamos, para hacerlo más sencillo, que es un círculo, y lo multiplico por su altura,
tenía que tomar en consideración aquel factor 1/3, porque esa base iba poniéndose cada vez más y más pequeña. Las secciones paralelas a esa base circular en ese cono recto circular, si lo hacemos así para hacerlo más sencillo, se van poniendo más pequeñas, ¿verdad? Pues fíjense que esta cara que está al frente es más pequeña que la cara que está atrás, ¿eh? Pero yo aquí no voy a decidir cuál es el factor que necesito para ajustar esa diferencia para que me dé el volumen exacto. Y lo que sí voy a decir es que es aproximadamente igual, ¿eh? El volumen de esa cápsula esférica V, ese volumen, es aproximadamente igual al producto de la superficie esta, de la cara, del área de esta cara, que podríamos pensar que es la base de este sólido que yo voy a obtener aquí cuando yo plane la picotera que haya eso, esa cáscara esférica, por la distancia h, que es la distancia que tengo que ver de la cara de frente hasta colocarle la cara de atrás, ¿verdad? En la posición de la cara de atrás. Pero como esto obviamente no es, ¿verdad?, la misma medida, la de frente que la de atrás, pues es aproximadamente igual a eso, ¿verdad? Y podremos mejorar, fíjense que esa aproximación se puede mejorar según h se hace más pequeña, ¿verdad? Según esta h es más y más pequeña, entonces eso sí, esta cara del frente, ¿verdad?, esta cara del frente, que sería la superficie de esa esfera que está dentro, se aproxima, se hace casi igual a la superficie de la esfera de fuera, ¿verdad? Por eso es que decimos que esa aproximación se puede mejorar según h, la distancia esta se hace cada vez más pequeña, ¿verdad? Así que podremos decir que el volumen, definitivamente, de esa cáscara esférica, ¿verdad?, es aproximadamente igual a la multiplicación de la superficie que yo estoy buscando, de la esfera esta que está aquí adentro del radio R, por esa distancia h, que es la distancia que yo tendría que mover esa superficie hasta colocarla en la posición de la otra superficie, que sería la superficie de la esfera mayor. ¿Okay? Y de aquí yo saco que entonces, si yo dejo S sola, porque fíjense que S es fija, ¿verdad? Esa es la superficie de esa esfera, ¿verdad? La H varía, yo puedo hacerlo más y más pequeño, ¿verdad? Así que la H es variable. Y el volumen, pues, al ser esto variable, hace que el volumen varíe. Así que yo voy a separar las variables, que son la V y la H, y dejar la S, que es la superficie de mi esfera y que es constante, sola, ¿verdad? Y para hacer eso dividimos en ambos lados esa igualdad aproximada entre H, ¿verdad? Y nos queda que V entre H será igual a, y acá al dividir entre H se cancela el H y queda la S. Así es que fíjense que hemos dicho, por lo que tenemos aquí, que según H se hace más y más pequeño, esa entonces se aproxima cada vez más y más a S. Así que podemos decir que esta variable, ¿verdad?, V entre H, tiende a la superficie, ¿verdad?, como límite. Dicho sea de paso, aquí debería haber puesto aproximadamente igual a. Dice que esto es una aproximación. Pero, de cualquier forma, esta variable V sobre H tiende a S, al valor específico S, que es la superficie que yo estoy tratando de determinar como límite. ¿Okay? Y vamos a marcar esto como 1. Ahora, fíjense que otra forma de yo ver, de computar o determinar el volumen de esa cáscara esférica es el siguiente. Por el tercer postulado de volúmenes, fíjense que la porción que encierra la esfera de adentro es disjunta a la porción que encierra este cáscara que está aquí, ¿verdad que sí? O sea que yo podría buscar el volumen de esa cáscara restando el volumen de la esfera de afuera menos el volumen de la esfera de adentro, y eso me da el volumen de la cáscara, ¿verdad? Bien. O sea que podríamos verlo de esta manera, ¿verdad?, que es igual aproximadamente a S por H, o de esta forma que es más bien exacta. Así que vamos a indicarlo aquí. Vea que por el tercer postulado de volúmenes, el volumen V de nuestra cáscara esférica se puede determinar restando el volumen de la esfera
exterior, que dicho sea de paso es la que tiene radio R más H. Recuerde copiarlo todo, ¿verdad? Porque de esta información que vemos aquí depende de que usted pues, tenga su información en su libreta, ¿verdad? La de la esfera exterior es la de radio R más H menos la interior, que es la de radio R. Esto es, vamos a ver, pues el volumen de nuestra cáscara será, pues el volumen de la esfera esta que tiene radio R más H. Pues recuerden que la fórmula que derivamos, ¿verdad?, en la lección anterior para buscar el volumen de cualquier esfera era que se multiplicaba 4/3 pi por el radio de esa esfera, que al ser la exterior es R más H al cubo, ¿verdad? Y a eso le voy a restar el volumen de la esfera que está dentro, que será también, o sea, una esfera 4/3 pi por el radio de la esfera de adentro, y el radio de la esfera de adentro es R. La de afuera recuerden que es R más H, la de adentro es R al cubo. ¿Okay? Y si yo expando eso algebraicamente, fíjense que aquí tenemos que elevar al cubo un binomio. Y recuerde que en álgebra elemental estudiamos cómo se elevaba un binomio al cubo, ¿verdad? Vamos a repasarlo aquí. Será 4/3 pi por. Y recuerde que como usted elevaba al cubo un binomio, aparecían 4 términos. El primero de los cuales es el cubo del primer término, ¿verdad? El cubo del primer término. El segundo término, recuerde que era 3 veces el cuadrado del primer término del binomio por el segundo término del binomio. Así que será 3 veces 3 multiplicado por el cuadrado de este primer término por el segundo. El tercer término era parecido a ese. 3 veces el cuadrado ahora del segundo término multiplicado por el primero. Así que sería 3 veces el cuadrado del segundo término por el primero. Así que será el primero por el cuadrado del segundo término. Y el cuarto también. Y último término del cubo de ese binomio era sencillamente el cubo del segundo término. El cubo de la H, más H al cubo. Y a eso dice que lo estoy restando 4/3 pi por R al cubo. ¿Sí? Bueno, pues fíjense que si ahora yo extraigo, fíjense que estos dos términos, aquí hay dos términos grandísimos, ¿verdad? Este que tiene toda esta extensión, ¿verdad? Y este segundo término. Y en los dos yo veo este factor común, 4/3 pi. ¿Verdad que sí? Pues por la ley distributiva de la izquierda, de la multiplicación sobre la resta, ¿verdad? Esto podríamos sacar aquí el número 4/3 pi. Y eso lo multiplicamos entonces primero por esto que está aquí, R al cubo más 3, R cuadrado H más 3, RH cuadrado más H al cubo, menos, y al sacar esto afuera, ¿verdad?, me queda R al cubo. Y entonces fíjense que aquí dentro de este paréntesis, este término R al cubo y negativo R al cubo se eliminan, ¿verdad? Porque al sumar un número negativo da 0 y 0 más lo otro, pues da lo otro. Así que esto se reduce a sencillamente 4/3 pi por lo que quedó, que es 3R cuadrado H más 3R H cuadrado menos, más H al cubo. ¿Verdad que sí? Y entonces ahora vamos a borrar aquí, ¿verdad? Y como yo no quiero borrar ese dibujo, por si acaso tengo que hacer referencia otra vez a él, para aclarar alguna cosa en el proceso, yo voy a pasar por aquí unas rayitas, para que ustedes cuando estén copiando sepan que una vez termine aquí, siguen aquí, ¿verdad? Bien, fíjense que ahora yo noto aquí dentro, ¿verdad que sí? Aquí dentro de este trinomio que quedó aquí después que yo cancelé, o eliminé, anulé esos dos términos que se iban por ser uno el negativo del otro, hay otro factor común que es la H, ¿verdad que sí? Así que yo saco aquí, que esto será 4/3 pi, y ponemos la H también al lado izquierdo. Entonces por la ley distributiva de la multiplicación sobre la suma ahora de la izquierda, al sacar esa H que tenemos aquí 3R cuadrado, más, y aquí como había RH al cuadrado y saqué una afuera, pues me queda 3R por una H más que quedó ahí dentro, más, y aquí, al yo sacar una H afuera, ¿verdad?, me quedan aquí todavía dos factores H, así que sería más H cuadrado, ¿verdad que sí? Y eso es V, esto es V. Bueno, así que fíjense en lo siguiente.
Si yo ahora divido en ambos lados de esa ecuación por h, ¿verdad? Por la ley de división de las igualdades, en el lado izquierdo me queda v entre h, ¿verdad? Y en el lado izquierdo, al dividir entre h, esta h se va, ¿verdad? Y me queda 3pi por estas cosas que están aquí, ¿verdad? 3pi por estas cosas que están aquí. Vamos a ponerlo, 4 tercios pi, 4 tercios pi lo que queda, por estas cosas que están aquí, 3r cuadrado, más 3rh, más h al cuadrado, ¿ok? Bien, entonces aquí fíjense, cuando yo multiplico este por este, el 3 cancela y me queda 4pi r cuadrado, más, y aquí me queda, al multiplicar esto pues también el 3 cancela y queda 4pi rh, más, y aquí al multiplicar esto por esto pues no se cancela nada y queda 4 tercios pi h cuadrado, ¿verdad que sí? Y aquí fíjense que en estos últimos dos términos yo tengo el factor h, el número h en los dos términos, ¿verdad? Así que si yo asocio por la ley asociativa de la suma y aplico entonces la ley distributiva de la multiplicación sobre la suma de la izquierda, esa h la puedo poner a la izquierda de esta manera: 4pi r cuadrado más h por, voy a sacar la h, me queda aquí 4pi r más 4 tercios pi y una h, porque como saqué una y aquí había dos, pues todavía me queda aquí una h adentro, ¿verdad? Tiene que si usted multiplica esto por esto, ¿verdad? 4pi r, h, que esto que está aquí, ya multiplicar esto por esto da 4 tercios pi y h por h, h cuadrado, ¿ves? Así que fíjense que esto es v sobre h, ¿verdad que sí? V sobre h. Bueno, pero recuerde que yo ahorita vi que la h yo la podía hacer cada vez más y más pequeña, ¿verdad que sí? Cada vez más y más pequeña. Pues fíjense que si ahora yo vuelvo y hago la h cada vez más y más pequeña, este segundo término que está aquí, que está compuesto por el factor h, y este otro, fíjense que este no tiene el factor h, pero este segundo término tiene el factor h, ese número h. Si yo hago que ese h sea cada vez más y más chiquito, ¿verdad que sí? Entonces fíjense que este segundo término, al hacer esto cada vez más y más cerca de cero, se acerca a cero. Una cosa que usted multiplica cada vez más y más cerca de cero, tiende a convertirse en cero, ¿verdad que sí? Así que fíjense que entonces, ahora notamos lo siguiente, vamos a borrar hasta aquí, excepto el 1, ¿verdad? Porque lo vamos a necesitar ya mismito. H, aquí marcado H aquí y H aquí, ¿verdad? Para que sepan que ese hueso de ese sólido que formamos ahí es H, ¿verdad? Bueno, pues ahora yo digo, vea que si ahora volvemos a dejar que H se haga más pequeño, el segundo término este que está aquí en la igualdad anterior, en el lado derecho, el lado izquierdo y el lado derecho de la igualdad anterior, se hace pequeño. O sea, que aquí y ahora, y voy a seguir allá, ¿sabes? Porque no quiero poner esto aquí encima del 1. Porque voy a poner el número 2, ¿verdad? Ahora, si esto de aquí tiende a 0, pues ¿a qué tiende v sobre h según h sea más pequeño? Esto se va para 0, pero no sé a lo que tiende a esto que está aquí, que no se altera. Porque esto no depende de la h, ¿se fijan? Así que, o sea que ahora v sobre h tiene o tiende a esta expresión 4pi r cuadrado como límite. Y vamos a marcar esto con un 2. ¿Okay? Bueno, pues entonces fíjense que esta variable claramente v sobre h es igual a esta variable v sobre h. Se queda así. Como claramente, ¿verdad? Por la ley reflexiva de la igualdad, una cosa es igual a ella misma. La variable
V sobre H es igual a ya misma, pues sus límites serán iguales debido al teorema del límite. ¿Qué es lo que decía el teorema del límite? ¿Se acuerdan? Que si usted tenía que dos variables eran iguales y equivalente esta variable es igual a esta variable, obviamente, ¿verdad? Por un axioma que se llama la ley de reflexión de igualdad, pues el límite de esta variable, que por aquí decía que era aquí S, tiene que ser igual al límite de esta otra, que por aquí dice que es 4pi al cuadrado. Los límites son iguales. Esto es, según 1 y 2, el límite de esto, que aquí ya habíamos visto que era S mayúscula, va a ser igual a el límite de esto, que aquí hemos visto que es 4pi al cuadrado. Y eso era precisamente lo que queríamos probar, que S, que es la superficie de esa esfera que está allá adentro de radio es igual a 4pi por radio al cuadrado. Bueno, pues ahí tenemos esa demostración de ese teorema. En la segunda parte de esta lección, en donde espero verlos ya prontito, vamos a ver ejemplos de aplicación de esa fórmula de buscar la superficie de una esfera. Nos vemos ya prontito.